Un gusto grande dialogar con el doctor Rolando Enrique Cárdenas Sánchez, que es colombiano, que tiene ya de hace tiempo su residencia en la Argentina, y nos gustaría mucho la presentación. Por ejemplo, ¿de qué lugar de Colombia es, doctor? ¿Oriundo de qué ciudad de Colombia? Yo soy de un pueblo muy bonito que está en una montaña al oriente colombiano, limitando con Venezuela. Se llama Pamplona. Es un lugar absolutamente agreste, rodeado de montañas, con una flora y una fauna que es extraordinaria. Bueno, hace 31 años me vine de allí, pero era el lugar lindísimo donde pasé mi infancia y que fue maravillosa. Bueno, cuántas cosas que nos unen a Colombia, ¿no? En Argentina y Colombia tienen, a ver, desde el punto de vista futbolístico, una historia realmente muy Muy común. Podemos hablar de eso, impresionante. también Sí. de otros puntos, ¿no? Pero allí aparece hasta el éxodo de grandes futbolistas argentinos que fueron a triunfar en Colombia. Hasta Di Stéfano, el Charro Moreno, en fin. Y también a Gardel en sus viajes hacia Medellín y que en uno de Ah, esos viajes falleció. es cierto. Recuerdo muy oportuno el que menciona. Pero claro, uno podría recorrer caminos en esta charla que pasan, por ejemplo, para conocer algo de esta querida Colombia, pero estamos en el día donde se ha puesto como referencia a la CB como problemática, el día en este sentido donde se pone una atención muy especial y es allí donde nos importa entonces que nos pueda dar cuenta de esto que tiene estadísticas realmente muy duras. Por ejemplo, en Argentina hay 18.000 casos de ACV anual o muertes por ACV anuales. ¿Es así? ¿Ese dato es correcto? En realidad hay más o menos unos 80.000 casos de accidentes cerebrovasculares en la Argentina. Hay una ACV por cada 9 minutos. Y el hecho es que en Argentina la capacidad de tratamiento todavía sigue siendo muy baja, porque hay una situación particular y es primero que los pacientes no reconocen o las personas no reconocen que tienen un ataque cerebrovascular. Segundo, cuando lo reconocen no saben qué hacer. Cuando saben qué hacer y van al lugar, pueden encontrarse con que en el lugar no tienen los elementos necesarios o en algunas oportunidades no están actualizados en el manejo del ataque cerebrovascular, o cuando están actualizados y saben qué hacer, pueden no tener los materiales y no ser el lugar para tratarlo, o cuando es el lugar para tratarlo no funcionan los aparatos o no están los medicamentos. Y cuando están los medicamentos y hay toda una serie de mecanismos que se armonizan, entonces la persona puede ser tratada exitosamente y ese peligro de que quedara hemipléjico, afásico, con compromiso discapacitante, puede salvarse. El ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Imagínense la situación, ¿no? Bueno, además con secuelas que a veces se pueden recuperar, pero a veces no, quedan en ese sentido muchas manifestaciones que afectan la calidad de vida de la gente. Ese sentido incluso también tiene que ver con distintos tipos de ACV, ¿no? O sea, hay accidentes isquémicos, hay otro tipo de accidentes. ¿Podríamos avanzar en esta descripción de lo que es la situación? Sí, el ataque cerebrovascular tiene dos formas de presentarse. Una de ellas es cuando la arteria del cerebro se tapa, no le llega sangre a esa parte del cerebro y entonces, como a toda estructura viva que no le llega oxígeno, llega un momento en que se muere si no le llega el tiempo suficiente. Si se muere ese fragmento de tejido cerebral, entonces no funciona, pero da síntomas antes de morir, síntomas de disfuncionalidad. Por cada minuto se dice que mueren 2 millones de neuronas a las 2, 4, a los 3, 6, es decir, entre mayor tiempo pase, mayor cantidad de agresión cerebral va a tener el cerebro. Entonces es importante poder decir que un paciente que se le tapa una arteria, inmediatamente da un síntoma, es un síntoma inmediato. Se tapa, deja de funcionar la mano, se le cae, no funciona, está con hormigueo, pierde fuerza, o tiene dificultad para hablar, se le enredan las palabras, o no entiende lo que se le dice, o tiene una ceguera de un ojo, o la cara se desvía hacia un lado. Es decir,
Estos son los síntomas que a uno le indican que esto es una urgencia, es una emergencia, no urgencia. Es diferente entre urgencia y emergencia. Y hay que tratarlo inmediatamente. ¿Y cuál es el tratamiento? Destaparlo. Es así de sencillo. La arteria se tapa, da síntomas, se muere el cerebro, entonces ¿qué hay que hacer? Destaparlo para que no se muera. Es eso lo que hay que hacer. Pero tiene que hacerse inmediatamente. Esa es la diferencia entre la urgencia y la emergencia. Urgencia es, lo puedo resolver ahora, en 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas. Emergencia es, tengo que hacerlo ya, inmediatamente. Ese es uno de los tipos de ataque cerebrovascular, ¿no? Cerebrovascular. Y el segundo es cuando la arteria no se tapa, sino que al contrario se rompe. Cuando la arteria se rompe, la sangre que va por los canales normales, que son las arterias o las venas, van a meterse dentro del tejido cerebral y forman la hemorragia o los hematomas cerebrales o los sangrados cerebrales. Entonces, esto tiene un sentido muy importante porque a veces cuando se rompe o cuando se rompe una arteria por un aneurisma, la sangre irrita todo el cerebro y el dolor de cabeza es como el peor que hayan sentido en toda su vida y es en estallido y es el momento, es abrupto y es muy fuerte y no calma con analgésico, no calma con nada. Ese dolor de cabeza es el que uno tiene que tener de no dejarlo pasar, tiene que ir a una guardia inmediatamente. A veces se revientan los aneurismas y el paciente no tiene tiempo y entra en coma o un deterioro inmediato, esperan que venga la ambulancia para que se lo lleve al hospital o al sanatorio. Pero esa es la otra forma de presentar un ataque cerebral. Estos dos ataques, con cada una de sus características, son ataques de niveles de severidad realmente fuertes, se pueden ir dando graduaciones de los mismos. En ese punto, ¿hay alguna calificación que pueda dar algún cuadro de lo que son los ataques de Hay una leves? diferencia, hay una diferencia que es muy interesante. La pregunta es absolutamente valedera. ¿Por qué los pacientes no van a la guardia? Porque no le dan importancia a los síntomas. Entonces el síntoma es muy leve, un hormigueo en la mano o un hormigueo en la cara y en la mano, la mayoría lo traduce a que está nervioso, una pelea que ha tenido en la casa, le resta importancia. O cuando alguien está hablando mal, la gente se burla, mira que él está medio loco, y entonces como que no le dan la importancia, o en la ceguera del ojo, no le dan la importancia y resulta que puede mejorar, puede desaparecer, pero ese hormigueo, esa pérdida de fuerza momentánea o esa desviación de la cara hacia un lado es un llamado de atención que no puede perderse. Tiene que ir a buscar ayuda y decir, mira, tuve esto, a mí me parece que tengo un ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que ese embolito que se formó, ese coagulito que se formó, que pudo haber sido en el corazón, que pudo haber sido en la carótida, que pudo haber sido por la sangre, o que pudo hacer que el corazón hizo una fibrilación auricular y mandó un coagulito de sangre y tapó la arteria, en cualquier lado, la tapa. El mismo sistema del organismo la destruye y pasó, se mejoró. Claro. Pero eso es indicativo de que aún está funcionando mal la estructura que formó el coagulito y después se puede formar uno más grande que puede tapar la arteria y que puede así traerle una consecuencia bastante grave. El 80% de los casos de ataque cerebrovascular son de esta naturaleza, isquémicos. Y por eso son difíciles de hacer que la gente entienda que tiene que ir allí y que esto es una emergencia. Mire, ¿cómo será de emergencia que cuando hay un ataque cerebrovascular se despierta al neurólogo de cualquier lugar donde esté, en la guardia se despierta cualquier médico que esté, o llaman al neurointervencionista y se forma un equipo muy grande para ir a destapar la arteria? Eso significa que la cosa es grave, que es severa, no porque lo vaya a matar. El hemorrágico sí lo puede matar, que es la sangre, forma un coágulo, presiona el cerebro y es cataclísmico y lo puede matar. El ataque cerebrovascular isquémico no lo mata, pero sí lo puede dejar con secuelas.
Y la mayoría de la gente conoce pacientes con ataque cerebrovascular y sabe, y lo hemos visto, pacientes con dificultades para mover el brazo, la pierna, para poder hablar. Entonces, ante eso, la urgencia, la emergencia está dada para evitar que los pacientes queden discapacitados. Bueno, los centros de atención primaria seguramente están en condiciones de dar una respuesta incluso perentoria y rápida frente a estas situaciones de emergencia. Pero supongamos No, que el escenario, bueno, ahí hay que hacer un punto. Entonces, puede no ocurrir esto, que no estén preparados. Sanatorios de alta complejidad, no tanto, uno supone que sí. O también puede ser que no en estén preparados. general, claro, en general sí, pero por ejemplo, si vos no tenés una cobertura de ese sanatorio, el sanatorio no permite el ingreso y no lo trata. Claro. Entonces, tiene que recorrerse miles de kilómetros para ir a un hospital, que si esto sucede en la provincia, entonces miles de kilómetros para ir a un lugar donde lo puedan destapar la arteria, y si no hay un hospital público no lo tratan. Por eso nosotros, desde el Colegio Argentino de Neurointervencionismo o del grupo multisocietario que hicimos el consenso de ataque cerebrovascular y de muchas otras entidades, estamos diciendo que debe existir una ley de la ACV para que una persona que tenga un ataque cerebrovascular pueda ser atendido en el lugar más próximo de la manera más rápida para evitar la secuela. Muy buena esa iniciativa de establecer esa ley. Lo cierto es que se pueden dar entonces estos escenarios, como muy bien está describiendo, y uno tiene que resolver por sus propios medios o con la apoyatura de algún familiar cercano esta situación de emergencia. En ese caso, ¿qué recomendación se puede hacer? Hasta tanto se pueda llegar a un centro de atención primaria o hasta tanto poder superar esa contingencia. No hay nada que hacer en la casa. No tienen nada que hacer. No hay nada. Tienen que ir a un centro para que lo atiendan, porque el único tratamiento que existe en las 3 primeras horas es la administración de una medicación que se llama RTPA, Actilice, que es solamente producido por una sola empresa y que debe ser administrada por vía endovenosa. Correcto. Entonces, si da por vía endovenosa, antes de las 3 horas, antes de las 4 horas y media, según un trabajo que se presentó, para que no haya una agresión más importante en el tratamiento, en intentar destapar la arteria. ¿Sí? Ahora, si pasaron las 4 horas, ya hay otra forma de poder hacer un tratamiento, que es por vía endovascular, que es metiéndose con un cablecito, con un catéter a través de la ingle, se va por dentro de la arteria, se mete un catéter muy pequeño, se llega hasta el sitio donde está la arteria, se mete un dispositivo que es un stent, un retriever o aspiración mecánica para agarrar el trombo y sacarlo de ahí y que haya nuevamente flujo a través de la arteria. Bueno, situaciones entonces que obligan a un tratamiento específico y que en este caso, por supuesto, es por el personal capacitado al respecto. Pero Sí, es claro, cierto. No lo eh, puede hacer una persona que no sea capacitada. Por eso lo más importante es decirle a la gente, vaya, sepa que es un ataque cerebrovascular, sepa que tiene tratamiento, sepa que se puede curar. Pero para ello necesitamos instruir a la gente, y también es importante, además de instruir a la gente, que el Estado y la medicina privada incluyan a la patología cerebrovascular dentro del plan médico obligatorio para reconocerlo como una emergencia que puede ocasionar más daño que el tratamiento, y más costoso que el tratamiento, el dejar que esto actúe y quedamos con un paciente secuelado, que es mucho más costoso, porque vamos a tener pérdida en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo social, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo sexual, en cuanto a la relación interfamiliar, una serie de cosas que tienen un valor a veces no solamente monetario, y sumémosle el laboral, le vas a sacar años de edad laborables, no laborables, lo que hay que pagar por rehabilitación, por medicación y por asistencia permanente, más personal que tiene que estar asistiéndolo. qué notable, ¿no? Que pareciera que no se ha tomado debida conciencia de esta situación, de este programa, y que el Estado aún
carezca de una herramienta, por ejemplo, legal para darle cobertura a esta problemática, y que la propia gente no visualice la verdad de este problema. ¿A qué lo atribuye, doctor? Ignorancia, ignorancia. Y llamo ignorancia no a que no sepan que existe el ataque cerebrovascular. Muchas instituciones han presentado proyectos de ley ante el Congreso, ante diputados, ante la legislatura porteña. De hecho, nosotros desde la Fundación ACB Vida, en 2 oportunidades hemos presentado el proyecto de ley de la ACB y se han presentado proyectos a través de la Sociedad de Neurología, a través del Colegio Argentino de Neurocirugía. El año pasado se presentó, en el 2019, a través del Grupo Multisocietario, se presentó el proyecto de ley en el 19, que no fructificó. Y nosotros presentamos uno este año, donde nosotros formamos parte de muchas instituciones, dentro de ellas la Fundación ACB Vida, que yo presido, y los colegios, donde también formo parte, el Colegio Argentino de Neurointervencionismo, el Consejo de Stroke y otras sociedades, lograron confeccionar un proyecto de ACB, pero ahora está durmiendo el sueño de los, ¿cómo le dice? El sueño De de los los justos, profundos, de los de lo justos, justo. es cierto. Y entonces no se está tocando, pero nadie sabe que puede darle un ataque cerebrovascular a cualquiera. ¿A quién le puede dar un ataque cerebrovascular? A aquella persona que tiene cerebro, que tiene sangre y que tiene arterias. Es una conclusión entonces elemental la que surge de esto. Y la pregunta que se impone es cómo hacer para prevenirlo, cómo son los cuidados, hay que tener en cuenta un esquema de alimentación, actividad física, ¿qué tipo de consejos se pueden dar en ese sentido? La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que tiene la lesión o lo que se produjo, el ACV, es la consecuencia de unas enfermedades, como decir la fiebre, la consecuencia de la infección, o la ¿Cierto? fractura es la consecuencia de la caída. Entonces, el ACV es la consecuencia de un mal tratamiento de la hipertensión arterial, un mal tratamiento de la diabetes, un mal tratamiento de la enfermedad de la fibrilación auricular, un mal tratamiento de la ateromatosis carotidia o de las oclusiones coronarias. Es el uso y el abuso del cigarrillo. El cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas y 19 cancerígenas. El alcoholismo, porque el alcohol también produce hipertensión arterial y lesiona las paredes, o el uso excesivo de drogas, o el estrés, o la obesidad, el sedentarismo. Es decir, nosotros vemos que acá hay algo que se llama desidia, por decirlo de alguna manera, porque pudiéramos tener todo esto, podemos hacer muchas cosas y podemos tener muchas cosas, pero controlarlas. El ser humano tiene que controlar las cosas. Claro. Hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, los niños nacen con enfermedades congénitas y estas enfermedades congénitas pueden producir un ataque cerebrovascular. Entonces, cuando se presente la situación, vamos a tratar esa malformación. O si tiene algún proceso vasculítico, lo vamos a tratar. Entonces, es muy inmodificable la edad. Hay enfermedades que le dan a los ancianos. Hay personas, claro, por el paso del tiempo, entonces ha producido lesiones que ya como que propias de su edad, a las cuales debemos tratarlos. Y hay un grupo en la edad media que tiene algunas situaciones particulares con enfermedades que sufren, a las cuales deben tratarse. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades que tienen que ver con el colesterol, triglicéridos y algunas otras enfermedades que previamente pueden ser detectadas. Entonces, estas enfermedades tienen que cuidarse. Y con respecto a la droga, a la drogadicción, pues ser conscientes de lo que se usa y cómo se usa, y tiene que haber campañas para combatir la adicción a las drogas, para combatir el alcoholismo, para combatir el estrés. Tiene que Claro. haber una campaña que es bastante grande, ¿no? Pero uno dice, es tan fácil, es decir, es tan fácil lo que hay que hacer, pero es tan difícil hacerlo, ¿no? Una actividad física sistemática, obviamente, ¿no? No Comer consumir, bien, claro.
comer bien, hacer ejercicio, dormir 8 horas diarias, las que actualmente deben hacerse. También debemos tener un control diario de la gente y hacer de los lugares donde nosotros estamos un lugar adecuado para el trabajo, porque el estrés es muy importante, ¿no? También como un desencadenante del ataque cerebrovascular. Hay que seguir andando.